Capítulo 215. Luto. Manejar dos tipos de maná a la vez, en dos pacientes diferentes, era lo más difícil que Lit había hecho en su vida. Tenía que reparar todas las heridas de manera oportuna, usando magia oscura contra las heridas causadas por la fuerza vital del valor, de lo contrario, sus compañeros morirían de shock o fallo orgánico. Al mismo tiempo, no podía aliviar la presión sobre la masa negra, ni siquiera por un segundo. Ya estaba a solo centímetros de sus núcleos, un solo error y todo se perdería. El recuerdo del niño muriendo en sus brazos durante la plaga aún estaba grabado en la mente de Lit. No había forma de reparar un núcleo roto. Lit solo tenía una oportunidad y tenía que aprovecharla. Sus reservas de energía se agotaban constantemente por su esfuerzo y se reponían con invigoración, pero con cada ciclo, su técnica de respiración perdería parte de su efectividad. Lit necesitaba la ayuda de Soules de vez en cuando, dejándola tomar el control de su flujo de maná cuando sentía que su enfoque se estaba desvaneciendo. Pronto se convirtió en una batalla de voluntades, la de Volke contra la de Lit. Ironen hubiera querido dejarse caer al suelo y descansar, pero Nalear empeoraba segundo a segundo. Colocó su mano en el cuello del caído Skoll, acariciando su suave pelaje por primera y última vez antes de partir. Entonces, sintió un pulso. Inmediatamente activó su auricular de comunicación. Manouger, Marth, vengan aquí. Si no, juro por los dioses que los mataré. Desierto de sangre, laboratorio secreto de Volke. Cuando Ilium Volke finalmente recobró el sentido, todo ya había terminado. El movimiento inicial de Kale había causado un efecto dominó, haciendo que meses de planificación cuidadosa se desperdiciaran. El impacto de la repentina muerte de los Valers lo había sacado de la imagen el tiempo suficiente para que la batalla se perdiera. Sin su supervisión, los Valers se habían dejado cegar por el odio con el que Volke los había infectado, volviéndolos arrogantes e imprudentes. Cada vez que uno de ellos caía, los demás se debilitaban, facilitando que los enemigos mataran a otro, y así sucesivamente. Mientras intentaba levantarse, tosía sangre una y otra vez. No solo casi toda su fuerza vital se había ido, sino también la mayor parte de su magia. Le tomaría años recuperarse, si eso era siquiera posible. Madre, padre, mis hermanos, por favor, perdónenme. Lloró incontrolablemente. Les he fallado. Mañana, no se derramará más sangre. Sus muertes serán olvidadas debido a mi incompetencia. Los señores de los bosques habían demostrado ser mucho más fuertes de lo que él anticipaba, al igual que sus secuaces. Muchos profesores habían caído, incluso el director del Grifo Relámpago había muerto durante el ataque, pero solo unos pocos estudiantes resultaron heridos. Las 4 academias restantes habían sobrevivido, todos los esfuerzos de Volke habían sido en vano. Siguiendo el protocolo de Linjos, los demás directores habían retirado los núcleos de energía de las academias, confiándolos a la corona. Cuando los secuaces de Volke asaltaron las puertas de las academias, los castillos estaban vacíos. Solo me queda una opción. No puedo activar mi último prototipo. Moriría en el proceso y sin mi control, no sería capaz de distinguir amigo de enemigo. Incluso podría dañar a mi familia. Ese maldito oso ha arruinado todo. Al final, incluso el dios de la muerte muere. Antes de teletransportarse fuera de su laboratorio, Volke activó el mecanismo de autodestrucción. Los cristales de memoria, su método para fusionar abominaciones y no muertos, todo su trabajo de toda la vida. Todo eso era demasiado peligroso como para permitir que los humanos lo tuvieran en sus manos. Todo termina ahora. Observando cómo el pequeño montículo se derrumbaba a lo lejos, Volke se encontró suspirando aliviado. Aunque las cosas no habían salido como estaba planeado, él aún tenía su cierre. 2 de las 6 grandes academias se perdieron, varios archimagos habían muerto. Su leyenda viviría, infundiendo miedo en las casas malditas de los viejos nobles durante años. Nunca sabrían qué le había sucedido ni por qué había detenido sus ataques. Para todo lo que sabían, el dios de la muerte estaría esperando pacientemente a que sus enemigos bajaran la guardia mientras construía un ejército aún más fuerte. Además, pagaría mi peso en oro por ver sus rostros aterrorizados. Mañana por la noche no pasará nada, pero su miedo hará que sea el peor día de sus vidas. Volke rió a carcajadas, limpiando la sangre de su ropa antes de regresar a casa.
Sus hijos merecían finalmente tener un padre a tiempo completo. Cuando Lit recobró el sentido, no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Su cuerpo dolía con cada movimiento debido al esfuerzo del uso prolongado y excesivo de mana. Apenas tenía la energía mental para abrir los ojos. Su visión estaba borrosa por el agotamiento físico y tenía un dolor de cabeza insoportable causado por la grave falta de mana. Figuras humanas parecían moverse a su alrededor, pero debido a la neblina, no podía reconocer a ninguno de ellos. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Incluso en sus propios pensamientos, Lit no podía evitar tartamudear. Pensar era una carga pesada, solo quería cerrar los ojos y dormir. Unos minutos. Respondió Soules. Suficiente tiempo para que Frilla y Quilla se despertaran e infundieran algo de su fuerza vital en ti. Trata de no hablar mucho, tu núcleo está casi vacío. Ya sabemos lo que sucede cuando alguien va más allá de sus límites de manera forzada. Soules también estaba preocupada. Esta vez Lit había ido demasiado lejos, tratando la condición de sus compañeros hasta perder el conocimiento. Ella quería que él fuera más humano y compasivo, pero no a costa de su vida. Ella incluso le había dado parte de su mana sin que él se diera cuenta. No le importaba su propia hambre o la debilidad que entumecía sus sentidos, ella quería que él estuviera bien. Lit asintió, usando invigoración una vez más. Su núcleo de mana todavía estaba vacío y su cuerpo exhausto, pero al menos ahora podía ver y hablar correctamente. Lit, ¿qué pasó? Tanto Frilla como Quilla estaban preocupados hasta la muerte. ¿Por qué Yurial y Ploria no se despiertan? No importa qué hechizo usemos, su condición no mejora, ni entendemos qué les pasa. Además, ¿cómo te agotaste tanto? Preguntó Frilla. Qué amable de tu parte pensar en mí también, aunque solo sea al final. Lit se frotó las sienes, tratando de aliviar el dolor. Frilla abrió la boca para responder de manera sarcástica, pero se mantuvo en silencio. Decirle que no puedo evitar verlo como más un monstruo que un humano sería una broma demasiado cruel. Lit puede ser un poco aterrador a veces, pero siempre ha sido nada más que un buen amigo para mí. Gracias a los dioses puedo controlar mi estúpida lengua. Pensó Frilla. Lit aprovechó ese respiro para contarles cómo había escapado del valor llevándolos con él. También les contó cómo la criatura había infectado a sus compañeros y sus intentos por curarlos. Aunque lo dijera como una mala broma, Frilla se sentía terrible por haber pensado esas palabras. Por favor, ve a buscar a un profesor. No sé si lo salvé o simplemente les di un poco más de tiempo. Necesitan a alguien que sepa con qué estamos lidiando. Frilla asintió, dejando a Quilla cuidando de sus amigos mientras ella parpadeaba justo encima de su casa, su estoque listo en la mano. Desde la posición más alta, se dio cuenta de que la batalla parecía haber terminado. La plaza del pueblo estaba vacía. Todavía había algunas escaramuzas entre bestias, profesores y no muertos menores, pero las criaturas negras se reducían a unas pocas. Desde el momento en que Scarlet mató a los controladores, la mente colmena se había derrumbado. Sin ello, los Taxpeters no tenían conciencia de combate, habían vuelto a ser como pizarras en blanco sin mente. Solo era cuestión de minutos antes de que fueran completamente eliminados. Frilla identificó a un grupo de profesores y fue a pedirles ayuda, demasiado tarde para darse cuenta de que estaban luchando contra estudiantes convertidos en no muertos. Su espada rapiera cortaba y apuñalaba sin piedad a los cadáveres reanimados. Su mano ni siquiera dudó cuando reconoció a algunos de ellos como sus compañeros de clase. Lo único que Frilla sentía era la urgencia de evitar que su hermana y su amiga sufrieran el mismo destino y la gratitud hacia Orión. La hoja que él le había forjado le quedaba como un guante en la mano. Mientras las múltiples encantaciones con las que la había forjado hacían un trabajo rápido con sus enemigos, convirtiéndolos en polvo y humo. Juro que si regreso a casa con vida, empezaré a llamar a Orión papá. Pensó Frilla, dándose cuenta de la profundidad del cuidado y amor que su padre adoptivo sentía. Por favor, necesito un sanador. Mis amigos han resultado heridos. Al darse cuenta de lo que afectaba a sus amigos, la preocupación de Frilla aumentó 10 veces. La profesora Guanemire asintió, activando su auricular de comunicación. No hay tiempo que perder, dime dónde encontrarlos. Solo le llevó menos de un segundo al profesor Mars unirse a ellos y abrir un portal de regreso a la habitación de Lit. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que fueron golpeados?
Mars sabía que, una vez que la energía oscura entraba en el torrente sanguíneo, solo era cuestión de minutos antes de que la víctima muriera, resucitando casi instantáneamente como un no muerto de menor nivel. No lo sé. Frilla señaló a los dos jóvenes acostados en sus camas. Mars maldijo su mala suerte, lanzando un hechizo de diagnóstico para ver qué tan grave era su condición, solo para descubrir que su sistema estaba completamente limpio. Los dos estudiantes simplemente estaban exhaustos más allá de toda razón, como si hubieran luchado y ganado la batalla de su vida. Mars no tenía ni idea de lo que podría haber sucedido, y simplemente estaba demasiado feliz como para preocuparse. Sin embargo, su alegría fue efímera. Tan pronto como vio a Lid, la tristeza se apoderó del corazón de Mars. Lid también parecía exhausto, apenas tenía fuerzas para comer las provisiones médicas que Quilla le entregaba. Mars no quería cargarlo aún más, pero el tiempo apremiaba. Lid, lo siento mucho. Mars puso una mano en su hombro, tratando de consolarlo. Uno de tus amigos ha sido gravemente herido. No le queda mucho tiempo y está pidiendo verte. ¿Un amigo? Los ojos somnolientos de Lid se abrieron de repente, observando su entorno. ¿Qué le pasa a Yurial? No pudo evitar sorprenderse por la preocupación que reconocía en su propia voz. Yurial está bien. Lo que sea que hiciste, funcionó. No sabes cuánto orgullo siento por ti. Mars sonrió suavemente, le hubiera gustado hacerle muchas preguntas, pero las preguntas tenían que esperar. Me refiero a Protector. Tiene algo que decirte. Nunca había visto a alguien con tanta fuerza de voluntad. Literalmente se niega a morir antes de hablar contigo por última vez. Por favor, sígueme. Algo dentro de Lid se rompió, haciendo que todo su agotamiento desapareciera. Soule sabía que era solo un efecto placebo, causado por el deseo de Lid de llorar chocando con su firme negación de que algo pudiera haberle sucedido a su viejo amigo. Llévame hasta él. Mars abrió un portal de desplazamiento, viendo el dolor apenas disimulado en los ojos de Lid. El cuerpo de Protector era demasiado grande para caber en el hospital de campaña y su estado era demasiado grave como para moverlo del lugar donde había caído. El corazón de Lid se apretó al ver el pelaje rojo llameante ennegrecido por completo, las llamas que formaban las colas se reducían a brasas. El pecho de Protector se levantaba y bajaba lentamente, acompañado de respiraciones pesadas. Manoucher había hecho lo mejor que pudo, llegando tan pronto como fue convocado. Había utilizado toda su experiencia para limpiar el veneno, cerrar las heridas y neutralizar los efectos letales que una exposición prolongada al hechizo de la estrella oscura induciría. Lo llamaban el dios de la curación, pero no era ningún dios. Solo era un hombre talentoso que amaba su trabajo. Había cosas contra las que incluso él era impotente. Todo es culpa tuya. Manoucher rugió a Ironen. Deberías haberme llamado antes. Podría haberlo salvado. Nunca fallo. A Manoucher no le importaba mucho el destino de Skoll, sin embargo, había hecho lo mejor que pudo. Su trabajo era su vida, definía lo que y quién era. Lid apartó a Manoucher, tocando a Protector para usar invigoración y verificar su estado. Lo que vio hizo que su corazón diera un vuelco. El núcleo de Protector estaba profundamente agrietado, su maná se filtraba lentamente. Ya había vuelto a ser verde y estaba perdiendo fuerza con cada segundo que pasaba. Me alegra verte antes del final, Lid. La voz de Protector seguía tranquila y serena, como la primera vez que se conocieron. No estés triste por mí. Tuve una gran vida, una compañera amorosa y muchas crías. Si no fuera por Scarlett, ya estaría muerto. Estaba viviendo tiempo prestado. Estoy realmente feliz de tener la oportunidad de devolverle el favor. Cada una de sus palabras supuestamente debía consolar a Lid, hacerlo sentir mejor. Sin embargo, cada vez que hablaba, Lid sentía una daga atravesando su corazón. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero su voz estaba fría como una piedra. Todo esto es culpa tuya. Rugió a Scarlett y Linjos, que estaban junto a Protector después de intentar todos los hechizos que conocían para salvar su vida. Arruinas todo lo que tocas. ¿Quién diablos es el estúpido hijo de puta que te nombró director? A Linjos le daba igual si lo expulsaba. Si algo le sucedía a Protector, Volke tendría que esperar su turno para tratar con el director.
Capítulo 216, Luto 2. ¿Por qué pediste su ayuda? Lid gritó a Scarlett mientras su furia alcanzaba su punto máximo. Sabías que nunca había viajado fuera del bosque de Traun. Esto era demasiado grande para él, ¿por qué no lo dejaste en paz? La culpa de Scarlett ya la estaba consumiendo por dentro, no podía responderle a Lid porque estaba pensando lo mismo. Sin embargo, cuando sintió un ligero temblor en el suelo, se vio obligada a hablar. Tienes razón, todo es culpa mía. Ahora, por favor, intenta calmarte. ¿Calmarme? El rugido de Lid fue acompañado por otro temblor, esta vez lo suficientemente fuerte como para que todos lo sintieran. Toda su mana estaba hirviendo de ira, la magia oscura emanaba de cada centímetro del cuerpo de Lid, propagando la intención de matar de una bestia loca lo suficientemente desesperada como para arriesgar su vida por una sola oportunidad de contraatacar a su enemigo. Todos los profesores podían sentirlo en su piel. Aquellos que estaban demasiado heridos por la reciente pelea para mantenerse firmes, se encontraron cubiertos de sudor frío, retrocediendo un paso a la vez. Incluso el cuerpo de Linhos reaccionó instintivamente, un hechizo listo para contrarrestar la inminente amenaza de muerte. Leí los informes que hablaban de su ferocidad, pero esto es inaudito para alguien tan joven. Su mana emana una presión tan poderosa que un hombre normal ya habría huido por miedo. Con un movimiento de su pata, Scarlett teletransportó a todos los humanos de vuelta a sus apartamentos y selló el espacio alrededor del pueblo minero para evitar el uso de magia dimensional. Ser la señora del bosque era mucho más que un simple título. Como una academia empodera a su director, un bosque empodera a su señor. Era similar a ser un guardián, pero en lugar de ser reconocido por la voluntad del planeta, el señor tenía un área de influencia muy limitada y poderes mucho menores. De lo contrario, Scarlett habría enfrentado y destruido el ejército de Volke sola. Puedes pedirme que me calme solo después de que haya arrancado tu cola y te haya obligado a comértela. Una masa de nubes comenzó a reunirse en el cielo. Scarlett sabía que una tribulación mundial estaba a punto de ocurrir. Esa era la razón por la cual había enviado a todos los humanos lejos. Aunque no tenía idea de que estaba causando la tribulación, el responsable debía ser protegido. Incluso si era un híbrido de abominación humana joven al borde de la locura. Lid, por favor, detente. Protector tosió. Escuchar su voz convirtió la ira de Lid en dolor. Un dolor que no había experimentado desde la muerte de Caro. ¿Qué crees que estás haciendo? No te pedí que te convirtieras en el nuevo Volke. La venganza no soluciona nada. ¿Alguna vez prestaste atención cuando te hablé? Protector intentó reír, pero pronto se convirtió en una tos seca que lo hizo escupir sangre negra. Solo quería despedirme y pedirte un favor. Por favor, dile a Celie que lo siento. Además, inventa una de tus ridículas mentiras para explicarle cómo morí. Dile que nunca la habría abandonado así. Unas pocas lágrimas brotaron de los ojos de Skoll antes de desaparecer bajo su pelaje. Por favor, cuida de nuestro hijo. Nunca tuve uno con un humano, no sé si terminan pareciéndose más a su madre o a su padre. Sea hombre o mujer, necesitarán tu ayuda. ¿Por qué todos quieren que cuide de su descendencia? El grito de Lid provocó que varios rayos iluminaran el cielo. No quiero. Odio a los niños. Vive y cuídalos tú mismo. Lid abrazó el cuerpo de Protector, llorando a mares. Eres el primer amigo que he tenido. Puedes ser una bestia mágica, pero siempre has sido como un hermano para mí. Siempre me has tratado como un adulto, molestándome con tus palabras de sabiduría e intentando convertirme en una mejor persona. ¿Por qué me estás dejando? ¿Por qué? No es que yo quiera. El jadeo del Protector empeoraba, cada respiración era una lucha. Es solo que a veces no se puede ganar. La muerte es parte de la vida. Estoy harto de que la vida intente arrebatarme lo que es mío. Lid ignoró al Protector, enfocándose solo en la invigoración y en el núcleo de mana sangrante. Primero, no era lo suficientemente mayor como para proteger a mi hermano. Luego, no era lo suficientemente rico y poderoso como para darle la justicia que merecía. Después de eso,
Era demasiado débil para curar a Tista, obligándome a verla sufrir durante años. Al recordar a cada una de las personas que amaba, el odio que sentía hacia los demás aumentaba sin límites. Su cuerpo comenzó a transformarse según la ira ardiente que lo consumía. Escamas negras reemplazaron la piel expuesta de Lith hasta el cuello, dejando solo su rostro descubierto. Sus dedos se alargaron y ahora terminaban en garras afiladas como cuchillas. Los ojos de Lith eran ahora inhumanos. No tenían pupila, iris ni esclerótica, solo quedaba una luz azul ardiente. Ahora soy lo suficientemente fuerte. Lith usó la invigoración para invocar la energía del mundo, no para fortalecerse a sí mismo, sino para rodear el núcleo de mana del protector y detener la fuga. Acababa de darse cuenta de que, a diferencia del núcleo del niño durante la plaga, el del protector aún no se había vuelto gris. Su brillante color amarillo le dio a Lith esperanza y la fuerza para intentar un juego desesperado. Después de hacer todo lo posible para evitar que el núcleo dañado se debilitara aún más, comenzó a dar forma a un núcleo artificial como Kale le había mostrado unas horas antes. En lugar de crearlo con luz y oscuridad, utilizó la energía del mundo circundante y toda la mana del protector que Lith no podía contener. Era algo increíblemente difícil de lograr. No podía forzar al mana a hacer nada sin correr el riesgo de contaminarlo con el suyo propio, lo que haría que el núcleo del protector lo rechazara. Lith solo podía guiarlo lentamente y con cuidado hacia su destino, asegurándose de que no se desvaneciera protegiéndolo de todas las influencias externas. La energía del mundo era naturalmente informe, como el agua, asumía la firma de quien lograra convocar su poder. A medida que más y más mana del protector llegaba al núcleo falso, comenzó a mutar hasta que las dos firmas de energía coincidieron perfectamente. Lith estaba experimentando una cantidad increíble de dolor. No solo porque su cuerpo ya estaba golpeado y su núcleo de maná estaba casi agotado, sino también porque tenía que absorber todas las impurezas que contenía la energía del mundo para dar forma al núcleo falso, permitiendo que solo el maná más puro y fuerte se convirtiera en parte de su creación. Lith aceptó el dolor con alegría, aún no era nada comparado con lo que el vacío le había hecho después de la muerte de su hermano. El último paso era el más peligroso. Lith sabía que la magia de luz no era suficiente para permitir que el núcleo del protector y el falso se fusionaran. Al igual que durante la forjemastería, necesitaba algo para conectar el hechizo con el objeto. Sin tener nada más, usó su propia fuerza vital como herramienta para lograr su objetivo. Cuando la energía de Lith reavivó la chispa del alma del protector, Lith pudo experimentar la vida de Skoll desde el momento de su nacimiento. La alegría de conocer a su primera pareja y tener cachorros juntos, seguida del dolor de perderlos por enfermedad, hambre o mano de cazadores. Lith podía sentir lo feliz que había sido protector cuando encontró a Celie, lo fuerte que era su deseo de tener una nueva familia. Tal felicidad era algo que Lith creía firmemente que nunca tendría, así que siguió adelante. Consumió cada vez más energía a pesar de que todo su cuerpo gritaba de dolor, suplicándole que se detuviera, y su núcleo comenzó a agrietarse. Scarlett observó todo el proceso con asombro. Parte de ella esperaba que tuviera éxito. Otra parte de ella esperaba que fracasara, para deshacerse del peligroso factor desconocido que representaba Lith. Sin embargo, todo el ser de Scarlett odiaba la voluntad del mundo porque una vez más solo estaba allí parado sin hacer nada. He pasado por mi parte justa de tribulaciones y aún no entiendo por qué se llaman así. No es como si el mundo te pusiera a prueba o algo así, solo te observa mientras las peores mierdas le suceden a tu vida. O vives o mueres, nunca interfiere, como si nuestras vidas fueran solo un espectáculo de segunda categoría. Pensó ella. Desde su trono en el calabozo subterráneo, Taire sintió la llegada de la segunda tribulación. Esa anomalía de nuevo. Pensó en voz alta. Es mejor que vaya a verificarlo antes de que los demás empiecen a molestarme por la falta de información. Se levantó, apareciendo justo frente a Scarlett. Era fácil para un guardián ignorar el sello mágico dimensional del Scorpicore. ¿Qué significa esto, señor del bosque? Preguntó ella. Scarlett instintivamente se arrodilló ante ella, explicándole a Taires todo lo que había sucedido esa noche. Ya veo.
Otro híbrido de abominación, parece. Pero este no es una falsa abominación hecha por el hombre, más bien es un rompecabezas hecho de diferentes piezas. Ya está en la segunda tribulación, no me preocuparía si fuera tú. Tahires encogió los hombros, preparándose para irse. Espera, mi señora. ¿Qué quieres decir? Scarlett quedó impactada por su indiferencia. A diferencia de Cale y Protector, ella no sentía afecto por Lid, pero aún así era un niño que intentaba salvar a un amigo preciado. Después de presenciar tanta muerte en una sola noche, no podía entender cómo el guardián podía irse sin mover un dedo. Sería fácil para Tahires salvar a ambos. ¿De verdad no sabes? Tahires se dio la vuelta, levantando una ceja incrédula. Las tribulaciones ocurren constantemente a bestias, humanos, plantas y no muertos por igual. Todos los días. Ocurren cuando Mogar, el mundo en el que vivimos, cree que alguien puede ser útil para sus propósitos. Durante cada tribulación, Mogar evalúa el valor del candidato a través de sus acciones. El éxito o el fracaso dependen completamente del candidato. La primera tribulación suele ser sobre la habilidad en la que el mundo está interesado. La segunda y generalmente última, trata sobre el autocontrol. ¿Qué autocontrol? Scarlett estaba atónita. El chico se está matando, quemando su propia vida mientras hablamos. ¿No debería haber fallado la tribulación ya? Has entendido completamente mal la naturaleza de las tribulaciones. Tahires se rió divertida. Un talento no vale nada si alguien permite que controle su vida, como la mayoría de los seres vivos hacen. Mi talento es inspirar el cambio, pero fácilmente podría convertirse en caos si nunca estoy satisfecho con el statu quo y no le doy tiempo a los cambios para demostrar su valía. El talento de Legain es el conocimiento y la preservación. Sin embargo, imagina lo fácil que sería para él convertirlo en avaricia, acumulando todo y cada forma de vida para sí mismo, convirtiéndose de guardián del mundo en su carcelero. Salark encarna el deseo de gobernar y liderar con el ejemplo, pero igual de fácil podría convertirse en una tirana obsesionada con la dominación mundial. El autocontrol del que hablo es la voluntad de resistir los impulsos hacia los que tu talento te empuja y hacer lo contrario. Toma al chico, por ejemplo. A juzgar por sus dos primeras tribulaciones, el mundo parece haberlo elegido para matar a mucha gente, pero está comprobando si es solo un monstruo sin alma o si tiene la voluntad de elegir el camino difícil y otorgar vida en su lugar. Todos servimos al equilibrio. No habría necesidad de un guardián de la destrucción, las razas ya hacen un excelente trabajo por sí mismas. Por eso no tienes que preocuparte. Si alguna vez logra pasar todas las tribulaciones, simplemente tendremos otro guardián. ¿Y si falla? La exposición prolongada a la voluntad del mundo ya lo ha alterado tanto. Scarlett reprendió, señalando el cuerpo cubierto de escamas de Lid. ¿No tienes miedo de lo que podría hacer si logra controlar ese tipo de poder? No. Tahires negó con la cabeza. Eso es solo una promesa de pago, apenas cosmética. Hasta donde sé, has pasado todas tus tribulaciones. ¿Te has vuelto más fuerte? No. He aprendido a cambiar de forma, pero mi fuerza siempre es la misma, sin importar la forma que tome. Exactamente. ¿Hasta que se convierta en un guardián? Tahires se rió ante la idea. Él simplemente seguirá siendo lo que es. Mientras que si falla, morirá. Así de simple. No hay segundas oportunidades con las tribulaciones. El número de tribulaciones varía de persona a persona, pero la mayoría falla en la segunda. Incluso si tiene éxito, podría fallar en la siguiente, o en la siguiente después de esa. Tahires desapareció, dejando a Scarlett más nerviosa que nunca. Esto es genial. Ahora no solo tengo que preocuparme por Skerji y Protector, sino también por mí misma. Nunca imaginé que las tribulaciones fueran tan peligrosas. Dioses, desearía que Cale estuviera aquí. Ella sabría qué hacer.
Ella diría que muevas tu trasero equipado con aguijón y ayudes al niño. Siempre te quejas de que la voluntad del mundo es indiferente, pero te quedas ahí sin hacer nada. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Señaló Cale cojeando. Scarlett se sobresaltó al verla, pero se recuperó rápidamente y hizo lo que se le indicó. Lid ya había consumido varios años de su vida para mantener a Protector con vida y su núcleo estaba a punto de romperse también. Sin embargo, había logrado arreglar lo suficiente el núcleo de Protector como para permitir que Scarlett terminara el trabajo. Salvó sus vidas a ambos de una vez antes de cuestionar al espectro. ¿Cómo sobreviviste a esa explosión? Primero, como deberías saber, nadie puede ser dañado por su propia mana. Así que el único daño que sufrí fue por sobrecargar mi núcleo de mana. Fue un riesgo calculado. Mis posibilidades de sobrevivir eran bastante buenas, ya que mi naturaleza no muerta hace que sea muy difícil matarme tanto de manera convencional como no convencional. A diferencia de ti, nunca confié en las palabras de los hombres ni subestimé la locura de un compañero nigromante. Tenía un plan de contingencia en caso de que me acorralaran y otro en caso de mi muerte. Cale se refería a la promesa de Lid. ¿No quieres decir tu naturaleza parcialmente no muerta? Corrigió Scarlett a su amiga. ¿Ya mencioné que todos los nigromantes están un poco locos? Cale usó invigoración para acelerar su proceso de curación, revelando al sorprendido Scorpicore que su cuerpo tenía tanto un núcleo de mana como uno de sangre. Capítulo 217. Después de la tormenta. No entiendo. ¿Qué es eso? ¿Cómo lograste sobrevivir a la explosión? Scarlett estaba feliz de ver a Cale viva, aunque estuviera gravemente herida. La mayor parte de la sombra que solía cubrir su esqueleto masivo había desaparecido, dejándolo completamente expuesto. Solo una ligera niebla cubría la zona donde se suponía que debían estar sus órganos internos. Una de sus patas delanteras faltaba y la luz roja que solía arder en sus ojos casi se había apagado. Cuando comenzó a parpadear, Cale se derrumbó en el suelo. Sobrevivir es una palabra fuerte. Digamos simplemente que no estoy completamente muerta. En cuanto a tus preguntas, es un poco complicado de explicar. Después de mi evolución, he sido rechazada tanto por los humanos como por las bestias mágicas. No ven más allá de mi apariencia física, por eso empecé a pasar tanto tiempo con las diversas tribus de no muertos superiores. Sentía que ya no encajaba en el bosque, así que buscaba una nueva familia. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Les habría dado una lección. Scarlett rugió indignada. ¿Con qué fin? Cale se burló. Nada habría cambiado. Se comportarían frente a ti y me seguirían marginando en cuanto les dieras la espalda. No necesito la compasión ni la protección de nadie. Su voz era débil, pero llena de determinación. Sin embargo, los no muertos superiores siempre me trataron con respeto. Después de adoptar a mi hija, estaba considerando seriamente convertirme en un verdadero no muerto en lugar de quedarme en esta forma a medio cocinar. Así que comencé a investigar los núcleos de sangre, experimentando en mí misma para ver cómo interactúan con un cuerpo vivo con un núcleo de maná intacto. En el peor de los casos, me habría convertido en un verdadero no muerto. Nada habría cambiado para mí. Seguiría siendo una despertada y Nak me seguiría incluso si tuviera 3 cabezas. El resultado real fue bastante decepcionante. El segundo núcleo no hace nada más que tomar suficiente energía de mí para mantenerse. Dado que no parecía tener ningún efecto secundario, lo mantuve como sujeto de estudio para mi investigación sobre cómo curar a Mina. Me duele admitir que espero que la misma cura también me ayude a mí. Es tan frustrante estar siempre solo. Cale se detuvo, la sombra dentro de su cuerpo se volvía cada vez más delgada. Solo gracias a mis experimentos, cuando recordé la magia oscura que animaba a mis no muertos, pude evitar la sobrecarga dividiendo la energía entre ambos núcleos. De esta manera, incluso si uno se rompiera, el otro permanecería.
El problema es que ahora que tienen casi la misma fuerza, no sé cuál prevalecerá. ¿En qué puedo ayudarte? Scarlett preguntó, deseando poder hacer lo mismo que Lith había hecho por Protector. No mucho. Solo espera que regrese y sea mi amiga sin importar cuál sea el resultado. Además, agradecería mucho si me ayudaras a encontrar un lugar seguro para mí y Mina vivir. Tu bosque no es adecuado para ninguno de nosotros. Kale finalmente sucumbió al agotamiento, la luz en sus ojos se apagó por completo. Si no fuera por algunos restos de oscuridad que aún persistían sobre ella, habría sido imposible distinguirla de un viejo cadáver. Scarlett sintió un profundo dolor en su interior. Al elegir ayudar a los humanos, había puesto en peligro la vida de sus subordinados, causando la muerte de muchos de ellos. M-Rock había muerto luchando contra los Valers, dejándola sin un segundo al mando y muchos más habían resultado gravemente heridos o mutilados. Mientras estuvieran vivos, ella podía curarlos, pero llevaría mucho tiempo para que el bosque se recuperara de sus heridas. En solo 2 días, la capacidad de combate de su territorio se había reducido a la mitad. Su querida amiga Kale ahora estaba al borde de la muerte, Protector casi había muerto, y no podía evitar considerarlo como su culpa. Su arrogancia la había cegado. Había confiado tanto en su fuerza que casi lo perdió todo. Ahora entiendo por qué los miembros del Consejo son tan distantes. Cuanto más tiempo vives, más doloroso es cuando pierdes a alguien. Conozco a M-Rock y Kale desde que eran solo cachorros, y los crié a ambos como si fueran míos. Ahora M-Rock está muerto. Kale sobrevivirá o se convertirá en un verdadero no muerto, de cualquier manera dejará el bosque para siempre. He estado tan obsesionado con la amenaza de la abominación, persiguiendo mi plan maestro y siempre pensando en el panorama general que he descuidado los detalles. Esos pequeños y preciosos detalles que hacen que mi vida valga la pena. He descuidado tanto las vidas de mis súbditos como su felicidad. Tal vez me he vuelto demasiado viejo para ser un señor del bosque. Tal vez Legain tenga razón, debería dejar mi territorio en manos de alguien mejor que yo y esforzarme por convertirme en un guardián. Por la Gran Madre, nunca pensé que llegaría el día en que me cansaría de vivir. Scarlett estaba perdida en sus pensamientos cuando escuchó un movimiento a su derecha. Protector se estaba levantando y por primera vez desde que se conocieron, parecía estar fuera de sí de rabia. No te preocupes, Protector. Tu amigo está bien, me aseguré de eso yo misma. Scarlett intentó calmarlo. ¿Bien? ¿Cómo te atreves a llamar bien perder décadas de su vida? ¿Por qué demonios no lo detuviste? Señaló con su hocico el cuerpo marchito de Lith. Había perdido tanto peso antes de perder el conocimiento que era irreconocible. Protector seguía débil como un bebé, su vida pendiendo de un hilo mientras su núcleo nunca podría recuperarse por completo del daño sufrido. Sin embargo, su rabia era más fuerte que todo eso. Querías que muriera, maldito loco. ¿Crees que me he vuelto sordo? Escuché toda tu conversación con esa maldita arrogante, quien quiera que fuera. Puedes olvidarte de que te ayude de nuevo en el futuro. Si no quieres convertirte en mi enemigo, más te vale hacer lo que digo. Scarlett asintió. Su culpa le impedía siquiera intentar defender sus acciones estúpidas. Tan pronto como Lith despierte, le dirás que estoy muerto. ¿Qué? Scarlett no se esperaba eso. Lo que hizo fue estúpido, imprudente e inmaduro. Puede actuar sabio y poderoso, pero sus acciones anteriores fueron las de un niño haciendo una rabieta. Al compartir sus fuerzas vitales, Protector había podido ver la vida de Lith tal como Lith había visto la suya.
Aún no podía creer que su amigo fuera en realidad mayor que él y un extraterrestre de un mundo maldito por los dioses. Sin embargo, la revelación no había cambiado los sentimientos que Protector albergaba hacia Lith. Todo lo contrario, los hizo aún más profundos. Ha pasado por mucho dolor, tal vez demasiado, pero eso no justifica poner fin a su propia vida en un intento loco de salvarme. Si Lith se entera de que he sobrevivido, no dudará en cometer el mismo error de nuevo. Habría muerto, dejando a mi compañero solo, pero ¿y qué? Él ni siquiera se detuvo un segundo para pensar en lo que estaba tirando. Todo lo que le importaba era mantener la vida y la muerte en sus propias manos, como si todo fuera un juego y se negara a aceptar la derrota. Su obsesión por el control tarde o temprano lo matará. Necesita experimentar el dolor de la pérdida nuevamente para apreciar lo que tiene. Su familia, sus amigos, la pequeña hembra y tú, Soules. Protector dijo al anillo en el dedo de Lith, dejando a Soules en shock. ¿Soules? Preguntó Scarlett. La hembra que habita el anillo. Ese es su nombre. Scarlett reflexionó por un momento. El nombre no le sonaba de nada. No tenía idea de que era algo que Lith había inventado hace años, por lo que todo su conocimiento era inútil para resolver el misterio detrás de su existencia. Tú también debes mantener en secreto mi supervivencia ante él, de lo contrario nunca cambiará. Hasta ahora, ha vivido alejando a todos, sin dejar que la gente se acerque a él y inventando una excusa tras otra para justificar sus acciones. Ha perdido años antes de apreciar incluso a su propia familia. Si sigue actuando así, solo entenderá cuánto le importa a los que lo rodean después de haberlos perdido para siempre y luego se convertirá en otro Volke. ¿Es esto lo que quieres para él, Soules? ¿Una vida de aislamiento autoinfligido seguida de matanzas sin importarle las consecuencias? Incluso si Scarlett le hubiera permitido responder a través de un enlace mental, Soules no sabía qué decir. Antes había intentado detener a Lith, pero estaba demasiado agotada para superar la barrera que la voluntad del mundo había puesto para evitar que ella interfiriera. Por favor, Soules, escúchame. Continuó Protector. Esta es la única forma de ayudarlo. Al contarle sobre su éxito, estarías alimentando su obsesión. Solo sería cuestión de tiempo antes de que lo vuelva a hacer. Él sufrirá por mi pérdida, sí, pero debería servir como una llamada de atención. Necesita dejar de complacer su obsesión. Existimos para transmitir nuestras esperanzas y sueños para el futuro a través de nuestras acciones. Nuestras vidas son como ríos que se cruzan, a veces brevemente, a veces durante mucho tiempo, creando un vínculo. Esos vínculos son los que nos permiten dejar una parte de nosotros mismos atrás. Nuestra herencia no se limita a nuestros descendientes. Cada persona que conocemos nos cambia, así como nosotros los cambiamos a ellos. Sé que él sufrirá por mi pérdida, pero no es el fin del mundo. Ya sea que aprenda a abrirse a los demás, en lugar de encerrarse en planes y preparativos para lo que pueda o no suceder, o terminará cortando sus lazos con todos para evitar salir lastimado. Sea cual sea su decisión, al menos encontrará su camino en la vida. Lo que le ofreceremos es la oportunidad de entender que cada día es valioso y no debe desperdiciarse en venganza y recriminación. Soules no dijo ni una palabra, llorando todo el tiempo. Soules, estas son mis últimas palabras, así que por favor encuentra una manera de transmitírselas a Lith. El odio es una espada de doble filo. Puede darte la fuerza para enfrentar a tus enemigos y proteger a quienes amas. Sin embargo, si se convierte en tu razón de vivir en lugar de ser solo una herramienta para sobrevivir, se convertirá en un veneno que te consumirá. Aunque nos conocimos tarde en mi vida, aunque ni siquiera somos de la misma raza, debes saber esto. Siempre lo he amado como a un hijo y siempre lo amaré. Soules todavía dudaba, mentirle a Lith era algo en lo que nunca había pensado antes. Ni siquiera sabía si era capaz de hacerlo. ¿Cuántas personas ha llamado alguna vez amigo? La voz del Protector resonó en su mente. Solo tú y yo. Ella respondió.
Entonces sabes que tengo razón. Scarlett, envíame de vuelta a Lutia. Me alejaré con mi pareja para que no descubra la verdad. Scarlett disipó el sello dimensional, enviando a Lith al hospital de campaña a través de unos pasos de distorsión antes de abrir otro para el protector. Decidió que, si lograba sobrevivir la tercera y última noche, tan pronto como su bosque fuera restaurado, cazaría a Volke como el monstruo que era. Tal como Volke había predicho, el aniversario del día en que su familia murió fue el peor día que todos en las 4 academias restantes habían vivido. Los profesores pasaron la mañana atendiendo a los heridos, contando a los muertos y notificando a las familias de las víctimas. Después de los eventos de la última noche, los sobrevivientes se sentían desesperanzados. Varios profesores, incluido Traske, habían muerto, otros, como Nalear, estaban tan gravemente heridos que no podían participar en la última batalla. La Academia del Grifo Blanco había sufrido las menos bajas durante el primer día, pero ahora sus ocupantes sentían que habían salido perdiendo. Su academia era la única que había perdido todas sus criaturas evolucionadas excepto el Señor del Bosque. Sin Kale, no habría eras de protección para debilitar al enemigo ni su ejército de no muertos para recibir el mayor daño. Sin el protector corriendo como un rayo por el campo de batalla, cualquier retraso en enviar refuerzos podría resultar letal. Lith, Gloria y Yurial estaban hospitalizados y alejados de la batalla. Gloria despertó alrededor del mediodía. Aparte de un agotamiento paralizante, se sentía bien. No tenía idea de lo que había sucedido después de ser golpeada por el rayo. Cuando vio a Lith acostado en una cama cerca de la suya, su corazón dio un vuelco. Estaba pálido como la muerte y parecía un hombre de 60 años, su cabello se había vuelto completamente gris y algunas partes de su cabeza estaban calvas. Con la piel estirada sobre sus huesos, parecía esquelético. Todo su cuerpo ardía de fiebre, empapando la cama de sudor. Capítulo 218. Después de la tormenta 2. ¿Qué le pasó a Lith? Gloria necesitaba apoyarse en las paredes o en las camas para evitar caer al suelo. Cada paso que daba hacia su cama parecía como si intentara arrancar un árbol, haciéndola sudar a mares. Sin embargo, no se detuvo hasta que finalmente alguien se dio cuenta de su lucha. Vaya, no deberías esforzarte más, joven. Tienes suerte de seguir con vida. El profesor Baste corrió en su ayuda, sacando una silla de su amuleto dimensional para que descansara. Por favor, profesor, dime qué pasó. Gloria estaba a punto de desmayarse de nuevo, pero su tono era lo suficientemente decidido como para no dejar lugar a dudas. Baste solo podía decirle la verdad o sedarla, no había otra forma de calmarla. Probablemente sería el último día que todos ellos tendrían que vivir. Baste decidió que obligar a una chica tan joven a pasar inconsciente en una cama sería demasiado cruel. Había una razón por la cual no podían simplemente enviar a los estudiantes de regreso a casa. Todavía eran el objetivo de Volke. Después de que las academias del Grifo de Tierra y del Grifo de Cristal cayeran, sus estudiantes fueron transportados al Palacio Real para mantenerlos a salvo. Algunas de las antiguas familias nobles decidieron llevarlos a casa, solo para ser atacados durante la segunda noche por los rastreadores de Volke. Solo aquellos que huyeron a tiempo a una región diferente o se quedaron en el palacio se salvaron del ataque. El número de bajas ya estaba en cientos y seguía aumentando. Sin la protección de los Eras, una casa noble era tan segura como una casa común. No sé, de verdad que no sé. Él respondió viendo la preocupación crecer en sus ojos. Tú y el señor Deirus fueron contaminados por un valor, pero de alguna manera Lith logró evitar que te convirtieras en un no muerto. Luego, un amigo suyo llamó a Lith en su lecho de muerte. Por lo que escuché, Lith se asustó. Luego, todo lo que sé es que él llegó aquí así. ¿Va a morir? Sus ojos estaban llorosos, pero ella era firme. No permitiría que Baste se saliera con una respuesta vaga. Es poco probable, pero posible. Finalmente lo admitió después de mucho pensar. He visto una condición similar en pacientes que se han esforzado demasiado usando magia. Lo único que podemos hacer es dejarlo descansar. Debería volver a la normalidad en un par de semanas. Si no muere esta noche,
ya sea a manos de los esclavos de Volke o por arriesgarlo todo para salvar sus vidas antes. Añadió Bast en su interior. Gracias, profesor. Él esperaba que ella llorara y se quejara como la niña pequeña que era, pero Gloria sonrió. Era algo que Baste no había visto en días. ¿Puedo quedarme aquí, por favor? Ella tomó la mano de Lit en la suya, esperando que él pudiera sentir su contacto y de alguna manera obtener fuerza de ello. Normalmente Baste la habría regañado y la habría enviado de vuelta a su cama, pero la sinceridad de los sentimientos de Gloria a pesar de su propia situación había conmovido incluso a su viejo y marchito corazón. Baste usó magia para reorganizar las camas, moviendo la de Gloria justo al lado de la de Lit. Incluso le dio mantas lo suficientemente grandes como para cubrir ambas camas, convirtiéndolas en una improvisada cama doble. Solo prométeme que mantendrás tus manos donde deben estar. Después de todo, esto es un hospital. Se puso roja como un tomate mientras Baste se reía de su propio chiste. Un rato después, finalmente los dejó solos. Dudaba que Lit despertara para disfrutar de su compañía, pero si esa iba a ser su última noche en Mogar, Gloria tenía derecho a pasarla con alguien a quien amaba. Sin las formaciones de Cale, no había razón para mantener a todos los estudiantes en un solo lugar. Habían aprendido de la noche anterior que agruparlos de esa manera sin una defensa sólida era como envolverlos y ofrecerlos como regalo al enemigo. Esta vez mantuvieron a los estudiantes en sus propias viviendas, preparando múltiples formaciones de teletransporte con anticipación para dispersarlos por todo el bosque en caso de que la última línea de defensa cayera nuevamente. Cuando el sol comenzó a ponerse, el miedo comenzó a propagarse. Cuando cayó la noche, el miedo se convirtió en pánico. Muchos estudiantes entraron en histeria, obligando a sus compañeros de habitación a dejarlos inconscientes antes de que lastimaran a alguien. Cuando la noche estaba a punto de terminar, incluso los profesores estaban empapados en sudor frío. El estrés de la espera prolongada los había agotado casi tanto como el combate real. ¿Qué diablos está esperando? Linjos estaba destrozado de nervios, caminando sin parar dentro de la sede. Por lo general, Valcor guarda lo peor para la hora precisa en que mataron a su familia, pero ya hemos pasado ese punto. Cuando finalmente amaneció, todo el reino de los grifos se regocijó. 4 de las 6 grandes academias aún estaban en pie y el aniversario había terminado sin más derramamiento de sangre. Los directores se pusieron en contacto con la corona, quien les ordenó que siguieran esperando y no bajaran la guardia. La sombra de Volke estaba tan profundamente grabada en sus mentes que los reales no podían creer su propia suerte. Fue al mediodía cuando el rey les ordenó enviar a los estudiantes de regreso a casa. La amenaza anual del dios de la muerte había terminado, pero las heridas que había dejado atrás eran profundas. Muchas cosas debían hacerse antes de que la vida pudiera volver a la normalidad. Después del 11º asalto de Volke, las brasas humeantes de la guerra civil casi se extinguieron por completo. Durante los primeros 5 años del reinado de terror del dios de la muerte, las antiguas casas nobles no se preocupaban mucho por sus acciones. Había demasiados de ellos, por lo que las probabilidades de ser víctima de Volke eran bajas. La mayoría de las familias rezaban en secreto para que el dios de la muerte se deshiciera de sus competidores más peligrosos en su lugar, para poder adueñarse de sus tierras y riquezas. Cuando el dios de la muerte comenzó a atacar a la corona y a la asociación de magos, las antiguas casas nobles se regocijaron. Incluso comenzaron a considerar a Volke como su benefactor. Había mantenido a la corona fuera de juego durante años, obligándolos a invertir más tiempo y recursos en defenderse del próximo ataque en lugar de investigar los planes y el tráfico ilegal de los nobles. Volke era la razón por la cual la corona había estado debilitada durante tanto tiempo, permitiendo que Lucard persiguiera su sueño de convertirse en el próximo rey. El aniversario de Volke había sido un día importante para el crimen organizado durante los últimos 5 años. Sin embargo, cuando el dios de la muerte anunció de manera retorcida que iría tras las academias, todo cambió. Las antiguas familias nobles no necesitaban de la corona ni de la asociación de magos para prosperar, pero sin sus descendientes más talentosos, estaban prácticamente muertos. La mayoría de los estudiantes de las 6 grandes academias provenían de sus filas. Ellos eran los futuros líderes de las familias y los únicos que podían asegurar su prosperidad en un mundo donde la magia era la piedra angular de todos los negocios lucrativos.
Los legados mágicos de las antiguas casas no significaban nada sin herederos lo suficientemente talentosos para manejarlos. El 11º ataque les había demostrado cuán débiles eran en realidad. Estaban completamente a merced de un loco, capaz de destruir años de esfuerzos para criar a un mago en una sola noche. La nueva situación requería una reorganización de sus metas a corto y largo plazo. Cualquier intento de derrocar a la corona o socavar su autoridad ahora era una desventaja para ellos también. Solo la familia real y la asociación de magos habían logrado obtener muestras de las criaturas de Volke a lo largo de los años. Además, habían estado investigando activamente contramedidas contra ellas. Incluso los más radicales entre las antiguas familias nobles tenían que preocuparse por lo que Volke haría el próximo año. Muchos de ellos habían elegido enviar a sus herederos a las academias de Grifo de Cristal y Tierra, lejos de los proyectos personales de la reina. No solo esas academias habían caído, sino que también más de la mitad de sus estudiantes habían perecido durante la segunda noche. Fue suficiente para humillar a las antiguas familias, obligándolas a casar a sus descendientes sin magia con magos y hacer que tomen el apellido familiar, incluso si eran de origen humilde. Su futuro se había convertido repentinamente en una variable desconocida. Para mejorar sus posibilidades de supervivencia, incluso estaban dispuestos a ayudar a la corona con sus fondos personales para encontrar y neutralizar a Volke de una vez por todas. Para empeorar las cosas para las antiguas casas nobles, ahora también estaban aterrorizadas ante la idea de que otros Volkes pudieran hacer por su propia mano. Prohibir la práctica de la magia para los plebeyos era imposible. Sin ellos, apenas tomaría una generación para que el reino Griffin perdiera su destreza militar y fuera conquistado por los países vecinos. La segunda razón, casi tan importante, era que los sobrevivientes del 11º ataque habían aprendido la lección. Vivir juntos, luchar juntos y morir juntos había cambiado por completo la perspectiva de los jóvenes nobles sobre la vida. Habían experimentado de primera mano su propia mortalidad y como sus títulos no significaban nada frente al verdadero poder. La mayoría de los niños dejaron de perseguir la agenda de sus padres y dedicaron su tiempo al estudio de lo único que importaba, la magia. Mansión Ernest, la mañana después del día del aniversario. Como todos aquellos que estaban al tanto de los eventos que tenían lugar en las academias, los Ernest vivían en un estado de terror implacable, apenas capaces de dormir o comer. Hirni y Orión habían dejado de trabajar durante los últimos 3 días. Estaban fuera de su juego, siempre preocupados por el destino de sus hijos. Cuando se enteró del informe del segundo día de que Lit había salvado a Ploria, estaba tan emocionada que recomendó preparar un regalo de compromiso para Lit a Orión. Orión quedó tan conmovido por el cuidado de ese pequeño monstruo hacia su hija que casi estuvo de acuerdo. Ambos quedaron profundamente conmocionados al leer sobre lo crítico que era su condición y cómo probablemente estaba relacionado con su esfuerzo por salvar las vidas de Ploria y Yurial. Hirni juró que si sus hijas superaban este obstáculo, nunca más se entrometería en sus vidas amorosas. Cada una parecía más que capaz de encontrar un buen hombre por sí mismas. Orión juró a su esposa que no volvería a objetar la relación de Lit con Ploria, siempre y cuando trajera de vuelta a su pequeña flor sana y salva a casa. Cuando llegó el informe final y se enteraron de que las 3 hijas estaban vivas y bien, la pareja Ernest lloró de alegría durante más de 1 hora. Incluso como un oficial real, Hirni solo recibiría los informes de estado una vez al día después del amanecer, como cualquier otro sirviente real. Estaban tan felices que decidieron tomarse el resto de la semana libre, para dar la bienvenida a sus hijas y pasar el mayor tiempo posible con ellas. Los heraldos reales los llamaron más de una vez, diciendo que era imposible concederles otra licencia. Cada funcionario civil con un hijo en una academia había tenido la misma idea, ya sea pasar un tiempo de calidad con sus familias o lamentar su pérdida. Los Ernest estaban entre los súbditos más leales a la corona, siempre poniendo el deber por encima de todo durante sus largos años de servicio. Esta vez, Hirni y Orión respondieron que el reino podía irse a la mierda y rechazaron todas las llamadas siguientes. Su movimiento avergonzó enormemente a la corona, pero no había nada que pudieran hacer al respecto. La mayoría de los padres estaban dispuestos a renunciar antes que perderse el regreso de sus hijos. Hirni pasó la mañana del tercer día hablando con sus hijas. Aunque todavía estaban en el bosque por razones de seguridad, los comunicadores finalmente volvieron a estar en línea.
Quedó profundamente impactada al descubrir que Ploria estaba en un estado tan lamentable cuando le contó todo lo que había sucedido y lo crítica que era la condición de Lid. Su relación madre-hija había estado mejorando, pero aún así, Hirni esperaría que Ploria hablara de tales noticias con Orión, no con ella. La amenaza de Volk había terminado, por lo que su preocupación se desvaneció mientras un plan se formaba en su mente. Inmediatamente hizo que el sirviente preparara las mejores habitaciones de invitados de la casa para sus futuros ocupantes. Hirni dio instrucciones precisas para que el código de vestimenta del personal fuera más relajado. También había preparado ropa que ella y Orión solían usar durante sus vacaciones en su casa de campo, donde se dedicaban solo a sus pasatiempos y estaban lejos de las miradas curiosas y la indiferencia de las reglas y etiqueta que requería su vida social habitual. Era el momento más feliz del año para Orión y Ploria, ya que el primero podía jurar, ensuciarse y jugar con sus hijos como un padre normal, mientras que la última podía evitar usar vestidos y actuar como una chica poco femenina hasta su partida. La familia de Lid aún no debería saber nada de lo que había sucedido. Creo que es hora de hacerles una visita. Es mejor que la portadora de tantas malas noticias sea una madre que ha pasado por la misma pesadilla, en lugar de un mensajero real que ha sido obligado a repetir el mismo guión cientos de veces. Las primeras impresiones cuentan, así que necesito hacer esto a la perfección. Si consigo que su madre esté de mi lado, será juego, set y partido. Esta es una oportunidad única en la vida. Pensó Kearney. Capítulo 219. Conoce a los padres. Ploria, Frilla y Quilla regresaron a casa a primera hora de la tarde. Para su sorpresa, la academia había recibido instrucciones para que el trío llevara a Lid con ellos. Después de recibir la noticia, Ploria estaba emocionada. Aún no había recuperado el conocimiento y su estado seguía siendo crítico. Necesitaba que le obligaran regularmente a beber pociones para mantener su vida. Soules había estado usando constantemente invigoración para estabilizar su núcleo de maná y curar las innumerables heridas internas que el sobreexigir su cuerpo había causado. Lo peor debería haber pasado. Ahora Lid necesita descansar. Soules realizaría un chequeo completo cada hora. Lo que me preocupa es su mente. Aún no ha sabido sobre la supuesta muerte del protector, pero puedo sentir que su corazón se está marchitando. Es como si nunca hubiera dejado de lamentarse, incluso en su estado inconsciente. Retiro la mayoría de las cosas malas que he pensado sobre mamá a lo largo de los años. No solo trajo a Lid a casa con nosotros, sino que también le asignó la mejor habitación de invitados. Ploria lo acostó en su cama antes de limpiar el sudor de su rostro con un paño húmedo. Había aprendido cómo alimentarlo y mantenerlo limpio del personal médico durante el tercer día. Ploria no permitiría que nadie más se ocupara de él. No quería que Lid estuviera solo cuando despertara. Para una persona común incapaz de usar magia, llegar al pueblo de Lutia resultaría un viaje largo y aburrido. El pueblo estaba en medio de la nada y la sucursal más cercana de la Asociación de Magos con escalones de teletransporte estaba a cientos de kilómetros de distancia. Hirni Ernest no era una persona común y, según muchos, apenas una persona. Para lograr su objetivo, contactó al capitán Locrias, el líder de la unidad del cuerpo de la reina encargada de proteger a la familia de Lid, y le hizo abrir un escalón de teletransporte para ella. Hirni estaba oficialmente de permiso, pero su reputación como alguacil real la precedía. El capitán Locrias era consciente de su increíble pero espeluznante historial. Es mucho mejor estar del lado bueno de una persona así, en lugar de estar en su lista negra. El capitán Locrias sabía que probablemente se vería obligado a pagar los portales de largo alcance portátiles de su propio bolsillo, pero si eso significaba que Johnny Onas le debía un favor, valía la pena el precio. Incluso con su ropa más sencilla, solo alguien sordo, mudo y ciego podría confundir a Hirni con una plebeya. Ella era consciente de esto, así que antes de llamar a la puerta, ya había seleccionado cuidadosamente las palabras más adecuadas para presentarse. Buenas noches, mi señora. Está perdida. Raash reconoció a la mujer frente a él como una noble a primera vista. Escondió su mano izquierda detrás de su espalda, alertando a Elina para que tomara un arma y a Tista para que preparara un hechizo. Buenas noches, buen señor. Hirni sacó su mejor sonrisa, desconcertando a Raash. A pesar de su pequeño tamaño, él tenía una sensación inquietante solo con mirarla a los ojos.
Mi nombre es Hirni Ernest. Soy la madre de Ploria, la novia de Lit. En su experiencia, era mejor intercalar las malas noticias entre buenas noticias para disminuir el impacto. Raas la miró como si estuviera loca. Estaba seguro de que Lit no tenía novia. Las mujeres de la familia seguían quejándose de que, aunque su 13º cumpleaños estaba a la vuelta de la esquina, Lit aún no había salido con ninguna chica ni mostrado interés en ninguna. En Mogar, el nuevo mundo, los cuerpos de los adolescentes se desarrollarían por completo alrededor de los 13 años, pero no serían considerados adultos hasta los 16. La edad para casarse tanto para hombres como para mujeres iba desde los 16 hasta los 25 años. Después de eso, se consideraba un matrimonio tardío y sería mucho más difícil encontrar un cónyuge a menos que, por supuesto, el regalo de compromiso fuera lo suficientemente jugoso como para hacer que la diferencia de edad fuera irrelevante. Raas estaba a punto de despedirla de manera grosera cuando Tista lo apartó, invitando a Hirni a entrar. Lady Ernest, es un placer finalmente conocerte. Lit siempre habla con cariño de ti, Tista mintió descaradamente, tal como su hermano le había enseñado a lo largo de los años. Nunca había escuchado el nombre de Hirni antes, pero Lit a menudo hablaba con ella sobre Ploria Ernest. Sabía que habían estado saliendo por un tiempo y no quería que Raas arruinara las cosas para él. Hirni reconoció la mentira, pero apreció el talento y el esfuerzo detrás de ella. Gracias, querida Tista. Es mejor que todos se sienten. Tenemos un asunto serio que discutir, Toda la familia se puso pálida como un fantasma. Una madre visitando a la familia de un joven hablando de un asunto serio solo podía significar una cosa: embarazo. Raas no podía creer lo que oía, mirando fijamente a Tista como si ella lo hubiera envenenado. Espera, ¿sabías de los dos, Sí. Tista sintió, sintiendo la necesidad de sentarse. De repente, tenía las piernas débiles ante la idea de tener un sobrino de su hermanito. ¿Por qué no nos lo dijiste, Elina estaba feliz y asustada al mismo tiempo. Feliz porque su querido hijo finalmente había encontrado a alguien a quien amar. Asustada porque no había forma de salir de esa situación más que el matrimonio. Convertirse en padre cambiaría su vida por completo, sin mencionar convertirse en parte de la familia de la esposa para preservar su honor y evitar el escándalo. Porque él me dijo que no lo hiciera. Lit dijo que harían un gran problema de esto y no quería que lo molestaran al respecto. Tista lamentaba haber guardado su secreto por tanto tiempo. La verdad era que Lit estaba preocupado por Tista. Ella lo idolatraba y despreciaba la compañía de otros chicos. Así que decidió ayudarla a superar su complejo de hermano contándole sobre su novia y exagerando un poco las cosas. Ahora su plan se le estaba volviendo en contra. Los padres de Tista podían leerlo como un libro, su pánico se extendió como un incendio durante un día de verano. Elina intentó preparar un poco de té para su invitado, pero sus manos temblaban tanto que no pudo sostener la pequeña tetera. Hirni había creado intencionalmente el malentendido para tenerlos a todos bajo su control. No te preocupes, querida Elina. Déjame encargarme de esto. Hirni los hizo sentarse mientras preparaba la bebida caliente. Le agregó un potente tranquilizante que siempre llevaba dentro de su anillo dimensional. Pobres almas. Después de que les cuente la verdad, lamentarán que mi visita no haya sido sobre nuestro nieto. Después de tomar varios sorbos de té, el tranquilizante comenzó a hacer efecto, calmando sus nervios. Solo entonces explicó la existencia de Volke y lo que su hijo había pasado en los últimos días. Les llevó unos minutos y mucho té con tranquilizante recuperarse del shock. ¿Por qué no nos dijo nada? Pensábamos que estaba haciendo el tercer examen de la academia. Elina rompió a llorar. Incluso sabiendo que su hijo estaba vivo y bien, no podía dejar de temer por su destino y sentirse herida por sus mentiras. Hirni tomó la mano de Elina entre las suyas, tratando de consolarla. Lo hizo para protegerlos. No había nada que pudieran hacer por él, créanme. Pasé los últimos 3 días llorando y preocupándome de que nunca volvería a ver a mis niñas. Lo trasladé a mi casa para asegurarme de que recibiera los mejores tratamientos disponibles. La casa Ernest tiene un paso de desplazamiento privado. Permite que los mejores sanadores del reino lleguen a la mansión en cuestión de segundos.
No podía dejar al hombre que salvó la vida de mi hija en manos de extraños. Lit y Gloria han estado saliendo durante más de un mes, y después de todo lo que ha sucedido, básicamente somos familia. Aunque el tono de Hirni estaba lleno de simpatía y su voz casi se quebraba de emoción, en realidad se felicitaba a sí misma por su actuación. Al leer el ambiente en la sala de estar, decidió que era hora de asestar el golpe final. Lit aún no ha recuperado el sentido, pero estoy segura de que cuando lo haga, necesitará a su familia para recuperarse de la terrible experiencia que ha pasado. Ya he organizado nuestro transporte. Serán mis invitados de honor todo el tiempo que necesiten. Gracias, muchas gracias. Elina apretó la mano de Hirni como si fuera su salvavidas. Lit es tan afortunado de tener una amiga como tú. Nunca olvidaremos tu generosidad. Dijo mientras lloraba a mares. Uno menos, dos más por hacer. Pensó Hirni. Cuando Hirni llegó a casa, ya casi era de noche. El invierno se acercaba y los días se hacían más cortos. Incluso con la ayuda del tranquilizante, la familia de Lit había necesitado algo de tiempo antes de poder moverse. Después de informar a Rena, ella había insistido en acompañarlos. Hirni se sorprendió gratamente al descubrir que Gloria todavía estaba al lado de la cama de Lit, lavando su pecho y brazos con un paño húmedo para limpiarlo del sudor. Sabía que Gloria era capaz de hacerlo con magia. Significaba que, aunque Gloria misma aún no se daba cuenta, el afecto de su hija por él estaba arraigado lo suficiente como para sentirse tranquilizada por el contacto físico. Hirni sonrió, otra pieza del rompecabezas se había encajado por sí sola. Me encanta cuando un plan se concreta. Hirni se regocijó interiormente. Gloria, querida, necesitas descansar. Dijo ella. Esas bolsas debajo de tus ojos y tu dedicación seguramente conquistarán a tu suegra. Pensó ella en realidad. Gracias, mamá. Estaba pensando en tomar una siesta tan pronto termine aquí. La sonrisa de Gloria estaba cansada, pero apreciaba la preocupación de su madre en lugar de sus habituales regaños. Desde su visita a la academia, su madre se había vuelto tan considerada como Orión. Inmediatamente haré que preparen un baño caliente y coloquen sábanas limpias en tu cama. Te mereces una buena noche de sueño. Gloria se tensó, tal como Hirni había esperado. Gracias, pero creo que me quedaré aquí. La voz de Gloria carecía de la amabilidad anterior y ahora estaba llena de la terca determinación que Hirni había aprendido a amar y odiar a lo largo de los años. No es apropiado que una dama duerma en la misma habitación que un joven, incluso si está inconsciente. Hirni fingió desaprobación mientras mantenía un oído atento a los pasos que se acercaban. Según sus estimaciones, para aprovechar esas circunstancias inesperadas, necesitaba ganar unos segundos más y picar a Gloria una o dos veces. Has pasado por mucho, pero nunca te has alejado de su lado durante casi 2 días. Hirni parecía estar realmente preocupada, incluso logrando que sus ojos se llenaran de lágrimas a voluntad. Necesitas cuidarte mejor. Deja que el personal médico te reemplace durante unas horas, necesitas descansar. Lit seguirá aquí cuando despiertes. Me importa un comino si es apropiado o no. Gloria gritó lo suficientemente fuerte como para que incluso el capitán Locrias en Lutia casi pudiera oírla. No saldré de aquí hasta que despierte o llegue su familia. No quiero que despierte en un lugar extraño rodeado de desconocidos. Sé que es solo una superstición, pero si hay siquiera una posibilidad entre 1.000.000 de que tener a alguien cercano que se preocupe por él pueda ayudarlo a recuperarse, estoy dispuesto a quedarme aquí el tiempo que sea necesario. Gloria aún no le había dicho a su madre lo que pensaba, pero la repentina llegada de Elina la detuvo en seco. Mi pequeña flor, solo quería decir que al menos deberías pedir la aprobación de su familia primero. Hirni dijo con un tono de disculpa como si todo fuera un malentendido. Cuando un segundo después el padre y las hermanas de Lit entraron en la habitación, Gloria se dio cuenta de que su madre la había manipulado como a un títere. Se puso pálida, resaltando sus ojos enrojecidos y las ojeras oscuras debajo de ellos. Elina llegó a la cama, horrorizada por la condición de su hijo. Su cuerpo parecía un cadáver deshidratado, su cabello se había vuelto gris y aparecieron arrugas en su rostro y manos.
Parecía haber envejecido décadas desde la última vez que lo había visto. Su respiración era agitada, pero regular. Después de que Tista lo revisara 3 veces, tranquilizando al resto de la familia de que la vida de Lid no estaba en peligro a pesar de su apariencia, Elina se volvió hacia Ploria y tomó sus manos entre las suyas, besándolas sin parar. Muchas gracias por estar al lado de mi hijo todo este tiempo. No tienes idea de lo asustada que estaba de que estuviera solo en un momento como este. Realmente es un chico afortunado de haber encontrado una novia tan maravillosa y hermosa. Luego, Elina la abrazó, seguida pronto por toda la familia en un largo abrazo grupal. Gloria se puso roja como un tomate, no solo estaba avergonzada por lo que había dicho frente a la familia de Lid, sino también porque no podía evitar compararse con sus hermanas. Aparte de su altura, ellas la superaban en todos los aspectos. Apariencia, curvas e incluso su aroma natural estaban a años luz de los suyos. Tista era la que más dañaba su autoestima. Habiendo recibido los tratamientos de Lid desde muy joven, Tista tenía una piel impecable, curvas suaves en todos los lugares correctos e incluso era casi tan alta como Ploria. Ploria se conmovió por su gratitud y palabras amables, pero la insegura adolescente dentro de ella seguía molestándola, citando al profesor Manoucher al llamarla un palo plano.